Bienvenidos y bienvenidas al canal del Automa. Hoy os voy a hablar de cómo jugar al rol en solitario, los distintos tipos de recursos que podemos usar para ayudarnos, qué tipos de juegos nos pueden acercar progresivamente a lo que es jugar al rol en solitario, ventajas e inconvenientes que tiene, algunos consejos basados en mi experiencia y por último os voy a dar un listado de libros que podéis usar para empezar a jugar. Así es que vamos allá. Uno de los mayores descubrimientos que hice allá en 2020 fue que se podía jugar al rol en solitario y para mí esto me fascinó porque desde que soy padre el tiempo que dispongo para jugar al rol es de cero, pero cero de verdad porque ni siquiera online es una opción ya que la zona donde vivo la diferencia horaria es bastante grande. ¿Y cómo puedes jugar tú solo una experiencia que está concebida para jugar en grupo? Veréis, para los que no habéis jugado nunca al rol, os explico. Una persona hace de director de juego y el resto son jugadores. Los jugadores se crean un personaje y apuntan sus atributos en una ficha. Mientras el director de juego pues crea una historia y os narra el contexto en el que os encontráis. Los jugadores pues deciden lo que hacen o lo que no y el director de juego, si ven que es algo que no es seguro que vayan a conseguir, pues les hace lanzar dados en una probabilidad y demás. Hasta ahí es como se juegan la mayoría de los juegos de rol. Si lo que quieres es jugar en solitario, lo que tienes que hacer es cambiar el director de juego por un oráculo. ¿Y qué es un oráculo? Un oráculo es un sistema en el que a base de una tirada de dados te responde a una pregunta. Por ejemplo, el oráculo más sencillo que existe es lanzar una moneda al aire y si sale cara es sí y si sale cruz es no. Vamos a ver, por ejemplo, ¿hay un monstruo en esta habitación? ¿Sí o no? Sí. ¿Es un dragón? No. ¿Es un orco? No. ¿Es un burro? No. Como veis, aunque en un principio con un oráculo de sí o no os basta para jugar en solitario, realmente necesitaríamos un sistema para responder preguntas abiertas, ¿vale? Porque si no, encadenando preguntas de sí o no se puede hacer un poco largo y repetitivo. Así que para esto hay lo que yo llamo tablas de semillas, por ejemplo la que incluía Mythic Game Master Emulator, que son dos tablas de 100 con una tabla con nombres y otra con verbos. Y así, a la pregunta de qué hay en la habitación, pues simplemente tendría que lanzar dos dados de 100 y sacaría dos palabras. Por ejemplo, podrían ser extraer sangre, ¿vale? Y ahora viene la parte más divertida de lo que es jugar al rol y solitario, que es interpretar lo que significan estas dos palabras. Puede ser que sea un vampiro, o puede ser que haya un lago de sanguijuelas, o yo qué sé, o que sea una habitación de un hospital con las muestras de sangre, o que estés en una carnicería y estén haciendo chorizos. La respuesta solo la tienes tú, y cada uno le dará una interpretación totalmente distinta. Cualquier respuesta es buena. Ahora, tienes que tener en cuenta otra cosa, que es el contexto. Si estás jugando en una ambientación fantástica y estás explorando una cripta, lo más normal es que te salga un vampiro y no que de repente te encuentres en una carnicería. O si estás en un hospital, lo suyo es que entres en una sala donde hay muestras de sangre o están extrayendo sangre a gente, en vez de encontrarte con un lago de sanguijuelas. Otro recurso que se usa mucho son los generadores de contenido. Hay generadores de misiones, de personajes, de localizaciones, de mazmorras, de mundos, de universos, de lo que sea. Pero lo mismo, estos generadores son opcionales. Tú puedes jugar con el oráculo más sencillo que se te ocurra, pero esto va a hacer que te ayude a que sea más rápido. Al igual que con los emuladores de personajes. Una de las dudas más comunes del rol en solitario es cómo va a reaccionar un personaje que no eres tú o qué es lo que te tiene que contar. Todo esto se puede hacer con oráculos de sí o no, pero es que hay otros sistemas que te ayudan a emular las acciones y las reacciones y las conversaciones con otros personajes no jugadores. ¿Cómo reacciona el tabernero cuando entro y le saludo? ¿O podré sobornar a ese guardia y me dejará pasar al castillo? ¿O podré convencer al rey de que subir los impuestos no es la mejor solución? Bueno, al final del vídeo os voy a dar un listado con los mejores recursos y también lo vais a tener abajo en la descripción. Entonces tú, como jugador en solitario en tu casa, una vez has decidido qué juego vas a jugar y en qué contexto y en qué ambientación, vas a ir tirando dados a los oráculos y a los generadores e ir interpretando los resultados para ir desarrollando una historia que tú vas a poder jugar y que al mismo tiempo te va a sorprender. Porque esto es lo principal y más asombroso del rol en solitario, que no tienes ni idea de lo que va a pasar. No es que seas un escritor que estás en tu casa escribiendo una historia de planteamiento, nudo y desenlace y sabes todas las respuestas, no. Aquí es una historia que está por definirse y que te va sorprendiendo según la vas siguiendo. Y además va a ser una historia con sentido. No es que porque vayas tirando tiradas de dados para ver qué es lo que pasa resulte algo caótico y que no tenga sentido. La trama va a ser más o menos elaborada porque eres tú el que la va interpretando y tirada a tirada vas sacando por el contexto de forma coherente qué es lo que va pasando. Y al final lo mejor es que va a ser una historia que ni tú mismo te podías imaginar
que te ibas a sacar esa historia de la chistera. Por ejemplo, yo empecé a escribir una historia en solitario de Ironsworn, la tenéis en mi blog, os dejo un enlace en la descripción si le queréis echar un vistazo. Y básicamente cuando empecé a crear el personaje a base de tiradas de dados, me surgió la historia de que, bueno, mi personaje era el súbdito de un rey, que en apariencia era bueno, pero que mi personaje conocía sus verdaderas intenciones, que no eran tan buenas, que era conquistar todo lo que había a su alrededor. Y mi personaje no solo lo sabía, sino que su misión era ayudarle y hacer creer al resto del reino que esto era lo que había que hacer. Y por otro lado también era amigo de un ermitaño asocial que no se llevaba nada bien con el rey. Entonces, mi personaje partía del bando de los malos y tenía esta posibilidad, este dilema de irse hacia un lado o hacia el otro. Y a mí esto, sinceramente, me fascinó. Primero, porque jamás se me habría ocurrido esta historia de primeras. No tenía ni nada de intención de que esto surgiera así. Y segundo, yo normalmente mis personajes los elijo en los bandos de los buenos, ¿vale? Siempre me los imagino como el héroe. Y aquí de repente me partía de que era del bando de los malos. Pero bueno, ahora que sabéis cómo reemplazar al director de juego, esto realmente cómo se juega. Pues ven, hay gente que lo juega directamente todo en su cabeza, ¿vale? Si hay que tirar, se lo va imaginando, y si hay que tirar dados, tira dados, si hay que consultar tablas, las consulta, y al final de la sesión, o entre medias, va apuntando pequeñas notas de qué es lo que ha pasado para acordarse al día siguiente. No os recomiendo esta opción porque me parece que es la más complicada de saber llevarla bien. Otra gente, como yo, escribe las aventuras, ¿vale? Yo lo podéis hacer en público o en privado, yo lo hice en mi blog, pero lo podéis escribir tan solo para vosotros. No hace falta que os explayéis en las explicaciones, en las descripciones, como si fuerais Tolkien, ¿vale? Simplemente vais escribiendo la narrativa y vais poniendo qué es lo que pasa. Hay gente que lo hace en el cuaderno, lo va escribiendo a mano, y hay otra gente que juega en el ordenador directamente, como lo hago yo. Y por último, hay gente que se graba en voz alta, lo puedes hacer en audio o también en vídeo. El mejor ejemplo podría ser el del canal Me, Myself and I, que es un canal de YouTube donde juega diferentes tipos de juegos de rol en solitario y está muy, muy recomendado. Pero bueno, si por lo que sea esto de empezar a jugar al rol en solitario os abruma un poco, podéis empezar poco a poco con otro tipo de juegos. El primero serían los librojuegos, ¿vale? O los libros de Elige tu propia aventura. Seguro que lo recordáis de cuando erais pequeños, que son libros estructurados en fragmentos enumerados, y al final de cada fragmento pues te dice tienes que tirar unos dados o tomar una decisión. Si decides una cosa te vas a un fragmento o te vas al otro. Ejemplos de esto podría ser el módulo de Solo contra la oscuridad de La llamada de Chulu, o los libros de David Velasco como Expediente Anunnaki, o La mansión del terror de Raúl de Tomás, que también es conocido como el Rapsoda lúdico. Después vendrían lo que yo llamo dungeon crawlers de papel, ¿vale? Son sistemas en los que te permite generar una mazmorra aleatoriamente y unas reglas para ayudarte a recorrerlos, pero poco más. Ejemplos tendríamos 4 contra la oscuridad, de 100 dungeon, mapeando las catacumbas, o el propio Disciples of Bone and Shadow. Este último, de hecho, fue mi primer juego en solitario y lo recomiendo totalmente, aunque solo está en inglés. Solo te viene en el juego base, que es gratuito, solo te vienen las reglas de generación de mazmorras y bueno, y del juego en sí, y un poco de exploración de mapas de hexágonos. Y luego con la expansión de Narrative Playbook te añadía todas las reglas para jugar al rol en solitario con los oráculos y tablas y demás. Ahora hay una edición nueva que es la Conquered Sun que aglutina el juego base y la expansión en un solo libro. Otra forma de jugar sería jugar módulos ya escritos, aunque lo malo que tiene esto es que te vas a ir haciendo spoilers a ti mismo según lo vayas leyendo. Sin embargo, hay maneras de paliar un poco esto, aunque nunca lo vas a conseguir del todo. Un ejemplo sería el libro DM Yourself, que está pensado para quinta edición, Dungeons and Dragons quinta edición, y otro sistema podría ser el del canal de YouTube RPG Tips. Os voy a dejar un enlace en la descripción, que si yo algún día juego un módulo será siguiendo este sistema. También os recomiendo el canal de YouTube Kenai Gaming, que se dedica a jugar módulos en solitario y su consistencia para jugar y acabar aventuras es digna de estudio. Y por último vendrían los juegos de diario o journaling. Tenemos, por ejemplo, Cuentos de Ánimas o 1000 Year Vampire y bueno, hay miles de juegos de este estilo. Básicamente te dan una ambientación en la que jugar y unas normas para ir desarrollando tu historia y la vas escribiendo y demás. Como digo, no son necesarios jugar estos juegos para antes de jugar al rol en solitario, pero bueno, os pueden ayudar a adentraros poco a poco e ir desarrollando esa creatividad. El problema que le veo a estos dungeon crawlers de papel o los juegos de diario es que pierden el punto fuerte del rol,
que es la total libertad de decisión. Si estás jugando a mapeando catacumbas, pues te tienes que dedicar a mapear esa catacumba, recorrerla y ya está, no tienes nada más que hacer. Pero es que esto también pasa cuando juegas al rol con gente. Imagínate que tu máster lleva una semana preparando la próxima aventura y tú llegas y dices, ah, vale, que Strahd está ahí cabreado con los campesinos, pues a mí me da igual, que yo quiero montar una tienda y hacerme mi Stardew Valley en Ravenloft. Pues el máster seguramente te manda a la mierda y con razón. Y aquí es donde viene lo grandioso del rol en solitario y que mejora 100.000 veces al rol con gente. Y es que si tú te quieres montar tu tienda, al máster le va a parecer perfecto, porque eres tú mismo. Y esa es la gran ventaja del rol en solitario frente a otros juegos como los juegos de mesa, librojuegos o incluso videojuegos o el propio rol con gente. Y es que cuando juegas con gente, al final te tienes que adaptar un poquito a qué es lo que quiere el resto de la mesa. Sin embargo, si juegas al rol en solitario, tienes total libertad de dirigir tu aventura hacia donde quieras. Y aún así, sigue siendo un juego. Tienes tus dados que tirar, tus decisiones que tomar, tienes ciertas restricciones. No es escribir un libro y ya está, y gano porque quiero. Ahora, que si te quieres hacer trampas tú mismo, allá tú, nadie te va a juzgar. La otra gran ventaja que tiene el rol en solitario es que puedes jugar cuando quieras. Si quieres jugar en tus ratos muertos, puedes jugar. Si quieres jugar un juego que nadie quiere jugar, puedes jugar. No dependes de nadie más que de ti. Ahora, jugar al rol en solitario también tiene sus inconvenientes. Se pierde el componente social, que parece una tontería, pero no lo es. Al igual que en los juegos de mesa hay gente que no disfruta de jugar en solitario porque necesitan del componente social de jugar con alguien y el juego no les resulta suficientemente divertido de por sí. En el rol, que es incluso más social, hay gente que no le va a gustar y va a necesitar de tener a alguien con quien hablar y no le baste con crear historias. También es muy exigente. No te esperes que vayas a estar horas y horas seguidas jugando porque el esfuerzo mental es muy grande. Y además también requiere de fuerza de voluntad. No es fácil ponerte y sentarte a escribir una historia en vez de tumbarte a ver la tele o leerte un libro, ¿vale? O jugar un videojuego. La diversión de la sesión depende totalmente de ti y no te puedes apoyar en que ahora va a hablar otro y tú puedas descansar. Mi consejo es que si tú te sientas y no se te ocurre nada y te quedas bloqueado, es que lo dejes y vuelvas al día siguiente. Pero al final esto es una práctica y como todo ganarás experiencia jugando más y más. Y es que los juegos de rol al final son libros con mucho contenido. No es fácil solo aprenderte un juego y aparte aprender cómo usar todos estos oráculos y generadores de los que os he estado hablando. Al final son más libros que leer, salvo que todo esté metido en un solo libro, como el Disciples of Bone and Shadow o el propio Ironsworn, vais a tener que leer bastante. Por cierto, el Ironsworn está traducido por La Esquina del Rol. Os dejo un enlace en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Pero bueno, consejos basados en mi experiencia. Os puedo decir, cuidad bien la narrativa. No se trata de que describáis cada piedra, pero sí describid un poco qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en mi aventura de Ironsworn que os contaba antes, en la conversación que tuve con un personaje que se llama Willa, me surgió a base de la conversación que los elfos podían haber raptado a alguien. Y esto no me surgió ni por los dados ni porque lo hubiera pensado de antemano. Simplemente, siguiendo la conversación, se me ocurrió eso y quedó bastante bien. Otro consejo, relativiza los resultados del oráculo. No siempre que tires dados tiene que resultar esto en algo que impacte soberanamente a la aventura de tu personaje. A lo mejor es simplemente una nota de color que le da un poco de detalle a lo que está sucediendo, pero no tiene por qué ser un cambio drástico porque al final esto lo que hace es que resulta todo muy caótico. Y un último consejo es que no seas muy ambicioso. A todos nos gustaría tener campañas de rol en solitario que llevamos años jugando con personajes súper carismáticos que casi son nuestros amigos. Pero la verdad es que no digo que no se pueda conseguir, pero la verdad es que es un poco difícil, ¿vale? Por lo menos al principio. Mi consejo es que os acotéis un poco las aventuras que vais a jugar para que así las podáis acabar, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto nunca lo he hecho y al final el resultado es que nunca he acabado ninguna aventura, pero si me pongo un principio y más o menos un final al que quiero llegar, pues eso es lo que voy a empezar a hacer para que me ayude a motivarme para acabarlas. Respecto a cómo empezar las aventuras, puedes hacerlo de dos maneras, ¿vale? Puedes empezar con una sesión cero y crearte tu personaje, su vida y su entorno, y a partir de ahí empezar a jugar, o puedes decir, soy un personaje que entra en una taberna y está buscando una misión. Incluso puedes empezar a crear tu ambientación en mitad de la partida, ¿vale? Puedes decir, vale, pues la taberna es un espacio puerto o es una taberna medieval. Pues lanzas un dado. ¿Existe la magia? Sí o no. Lanzas otro dado. ¿Estamos en una isla o es una ruca entre las nubes? Pues lanzas otro dado. Esta es una manera de empezar a jugar lo antes posible, sin tener con la preparación mínima. Por último, me gustaría hablaros de los motores y generadores que yo creo que son los más usados, ¿vale? Tenéis los enlaces todos en la descripción de los que voy a hablar.
El primero sería el emulador de director de juego, que es el Mythic Game Master Emulator, que yo creo que fue el primero y del que parten todos. En él pues tenéis oráculos de sí o no, tablas de semilla, cómo estructurar tus aventuras en escenas, cómo seguir los hilos y demás. Está bastante bien y tiene muchos ejemplos. El sistema luego se mejoró y simplificó en Mythic Variations 2, así es que podéis ir directamente a él si no queréis leeros el anterior. Otro libro que se suele recomendar mucho es el Scarlet Heroes, ¿vale? Es un juego de rol normal, parecido a Dungeons and Dragons, en el cual tiene una sección de jugar en solitario que es oro puro, ¿vale? Tiene sus propios oráculos, generadores de aventuras, dependiendo de la ubicación en la que estés, si estás en ciudad, en campo o en una mazmorra. Incluso te vienen reglas para adaptar Dungeons and Dragons, que normalmente está pensado para jugar en un grupo de personajes, para jugarlo con un solo personaje y adaptar la dificultad de los encuentros. También otros libros muy recomendados son los de Conjecture Games, que vienen a ser tres. El primero es el CRGE, que es un emulador de director de juego como Mythic y también te explica cómo estructurar tus aventuras en escenas, hilos y demás. Está bastante bien, es gratuito, ¿vale? Estos tres libros de Conjecture Games son gratuitos y, bueno, es más corto que Mythic y te vienen con menos ejemplos. El segundo sería el Bold, BOLD, que es un generador de aventuras. Y por último, el más famoso yo creo que es el UNE, UNE, que es un emulador de personajes. Pero no es el único emulador de personajes que tenemos, hay muchos otros, como por ejemplo Ursa Minor, Insta NPCs de Moebius Adventures o NPC Creator and Emulator, que es un libro con tablas para generar personajes. Y seguimos con otro emulador de director de juego que sería The Covetous Poets Adventure Creator and Solo Game Guidebook, que es un libro con muchas tablas para generar tus aventuras dependiendo de la ambientación, ya sea horror, general, fantasía, ciencia ficción, lo que sea. Y por último, otro emulador de director de juego sería de Perilous Intersections, que al que le podéis echar otro ojo. Y volviendo a los libros de Mythic, tenemos otros tres libros de la misma autora. Sería The Adventure Crafter, que sirve para generar aventuras, ¿vale? Aunque está pensado para masters de rol en grupo, también tiene una sección para aplicarlo al rol en solitario. Luego tiene The Location Crafter, que sirve para generar localizaciones, y The Creature Crafter, por si acaso necesitas crearte una criatura que no se haya creado antes. Si lo que necesitas es ayuda para generar el mundo en el que estás, tienes Perilous Wilds, que aunque está pensado para el juego de rol Dungeon World, bueno, se puede extrapolar y tiene tablas para crear tu propio mundo y para crear tus propias mazmorras. Y si lo que quieres es más generadores de mazmorras, tienes el propio del Disciples of Bone and Shadow, o otro más específico como el Realm Fables Diaries of Dungeon Design. Y si por lo que sea necesitas crear un universo entero, pues tienes el Instant Universe, que parece ser bastante completo. Si lo que queréis es simplemente un oráculo y ya está, podéis echarle un vistazo al Game Masters Apprentice Deck, que es una baraja de cartas en la que la propia carta tiene varios oráculos juntos. Preguntas de sí o no, tablas de semillas, descriptores, nombres, símbolos, lo que quieras. Además, solo se descubre descubriendo una carta. Otra opción sería el juego Rory's Story Cubes, que puede servir como tablas de semillas para darte ideas a preguntas más abiertas. Y por último, otro oráculo bastante interesante y bastante curioso es el Recluse Engine, ¿vale? Que es una página súper sencilla de aprender, súper rápido y te da respuestas de sí o no y además te mete giritos en la trama que pueden estar muy graciosos. Y por último, si lo que queréis son tablas aleatorias de lo que sea, podéis probar en la página de Don John, o la de Fantasy Name Generators para generar nombres, o la de Enneath Games. Os dejo las tres páginas abajo en la descripción, al igual que el resto de libros. Y bueno, si queréis otros libros de solo tablas, ¿vale? O tablas que vienen mogollón de tablas, tenéis, vamos a ver, os voy a decir. Tenéis los libros de GM Miscellany, ¿vale? Que tienen todo tipo de libros para todo tipo de cosas, de mazmorras, de ciudades, de todo. Los de el libro Dungeon Dozen, Spectacular Settlements, The Book of Random Tables, lo dice todo el nombre, The Solo Adventures Toolbox, el Tome of Adventure Design, Treacherous Traps, que es un libro de trampas,
y Ultimate Toolbox, ¿vale? Estos libros pues tienen tablas para aburrir, les podéis echar un ojo si queréis. Y bueno, todos estos recursos, por desgracia, la mayoría o la inmensa mayoría están en inglés. Sin embargo, hay algunos, por ejemplo, los libros de Mythic, que tienen su propia traducción fan, así es que los podéis buscar si queréis. Por último, me gustaría recomendaros un canal de Telegram que se llama Jugando Solo RPG, donde está la mejor y mayor comunidad de rol en solitario que yo he encontrado, llena de expertos y gente dispuesta a ayudaros. Así es que os dejo un enlace con la invitación al canal de Telegram aquí en la descripción si os queréis unir. Presentaros y disfrutad del conocimiento, del vasto conocimiento que tiene la gente de allí. Y nada más, dejadme un like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y dejadme en comentarios qué os parece esto del rol solitario. Y os hago una pregunta, ¿os gustaría que subiera vídeos de mí mismo jugando partidas en rol solitario a lo Me, Myself and I? Bueno, hacedmelo saber. Venga, hasta luego.